Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Empezamos esta tercera hora de noticias analizando la invasión de Rusia a Ucrania. A esta hora nos acompaña el profesor Alonso Illueca, nuevamente con nosotros aquí en Radio Panamá para hablar de temas internacionales. Y profesor Illueca, ¿por dónde empezamos con este análisis? Buenos días. Muy buenos días, Alexandra. Y bueno, ¿por dónde empezar? En las últimas horas hemos visto cómo se ha materializado una guerra de agresión por parte de la Federación Rusa en contra de un Estado soberano, en contra de su integridad territorial, en contra de su independencia política y en abierta confrontación con el orden jurídico internacional que nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, estructuramos desde 1945 y que hemos hecho todo lo posible por ir actualizando, por irlo estructurando de una manera en que pueda cumplir de la forma más efectiva posible con los desafíos contemporáneos. Yo, cuando me preguntaban a veces de los principales desafíos que yo veía para el derecho internacional para el siglo XXI, yo pensaba que las guerras, que los conflictos armados internacionales entre dos estados ya iban a pasar a ser cosas del pasado. Íbamos a tener que lidiar con agentes no estatales, con grupos terroristas, con grupos insurgentes, conflictos armados no internacionales. Pero lo que nos ha demostrado la Federación Rusa, a partir de las acciones ofensivas que han tomado en contra de un Estado pacífico, soberano, independiente, respetuoso de la paz, amante de la paz y respetuoso del derecho internacional, es que simplemente tienen un desprecio muy grande por normas fundamentales del derecho internacional. Así que la situación es preocupante y te hablo desde una posición algo descorazonado por lo que están viviendo los hermanos ucranianos, que es una agresión, una masacre sin ningún tipo de pretexto jurídico ni de pretexto siquiera político. La semana pasada parecía que esto era como un show de Putin por hacer un poco de publicidad para su causa y que no iba a dar ese paso. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué la diplomacia en este caso no pudo contener esta guerra? El día de ayer escuchaba la conferencia de prensa de los líderes de la Unión Europea, entre esos estaba hablando el presidente Macron, y el presidente Macron, que ha sido uno de los líderes del formato de Normandía, que es un procedimiento diplomático de solución pacífica de las controversias establecido a través de los acuerdos de Minsk. Básicamente él decía que ellos habían sido flagrantemente engañados por la Federación Rusa, que el tema es tan evidente que en medio de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para ver cómo se hacía en un último intento un esfuerzo colectivo por detener la agresión, justo en el momento en el que estaban hablando los representantes permanentes de la India, de México, de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, se estaba desarrollando una agresión. Y eso fue una imagen muy dramática, ver al embajador ucraniano. Ahí me hizo recordar, por ejemplo, a las imágenes muy famosas de nuestro embajador Aquilino Voit ante las Naciones Unidas cuando suceden los tristes acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero. El embajador ucraniano estaba en una situación, pues, la situación más difícil que puede estar cualquier jefe de Estado, que es tener que enfrentar ante un foro internacional la realidad de que su pueblo está siendo objeto de una masacre, de una invasión, de una violación abrupta de la norma internacional y de posiblemente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y eso sí, muy seguro, un crimen de agresión, que es el crimen supremo del derecho internacional. A mí me llamó mucho la atención, me impactó realmente el discurso, el video que difundió ayer el presidente ucraniano, donde dijo, nos han dejado solos. ¿Qué hay detrás de ese mensaje? Tal vez él esperaba que Estados Unidos actuara inmediatamente o que la OTAN reaccionara más rápidamente, no solo con sanciones económicas, sino militarmente hablando. Es que ese es un tema muy difícil porque precisamente los Estados Unidos de América, la Unión Europea y la Alianza Militar, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, está en una posición que definitivamente es una posición complicada porque en este tipo de controversias las vinculaciones de orden legal están establecidas por tratados de alianza a nivel internacional. En este caso, el tratado que mandaría sería la OTAN, pero el gran problema es que Ucrania no es parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, por ende no se puede invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN que establece que un ataque armado contra un miembro de la OTAN es un ataque armado contra A todos. todos.
es muy similar al TIAR, que por ejemplo Panamá es parte del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dice que un ataque contra un Estado americano es un ataque contra todos los Estados americanos. Entonces, esa es la consideración de orden jurídico. Ucrania, como Estado soberano, tiene un derecho que es el derecho inmanente a la legítima defensa individual y colectiva. ¿Cómo Ucrania está ejerciendo ese derecho ahora mismo? Lo está ejerciendo de forma individual. ¿Cómo podemos hacer que Ucrania tenga algún tipo de ayuda de la comunidad internacional desde el punto de vista legal? Pues bueno, es algo complicado, porque tendría que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se adopte una resolución basada en el capítulo 7º de la Carta, pero el gran problema es que la Federación Rusa es parte del Consejo de Seguridad, es miembro permanente y tiene derecho a veto. El día de hoy se está reuniendo el Consejo de Seguridad en la tarde para proceder a la votación de un proyecto de resolución que estaba leyendo el proyecto que fue preparado por los Estados Unidos y una coalición de estados. Es muy contundente, pero lo más probable es que tengamos una votación que vaya en las líneas de 13 votos a favor, una abstención, que sea en este caso la República Popular China, y un voto en contra, que sea la Federación Rusa, y se materialice el denominado veto. ¿Qué otra opción existe? Bueno, hay una opción que es muy interesante, que es la resolución 377 de la Asamblea General, que es lo que se denomina la resolución Unión Pro Paz, en inglés Uniting for Peace, por eso se utiliza el U4P, U4P. Esta resolución tiene unas bases legales que son bastante frágiles, pero básicamente lo que establece es que la Asamblea General se puede reunir y autorizar el ejercicio de una legítima defensa colectiva en nombre de un Estado agredido si el Consejo de Seguridad falla en tomar una acción. Es decir, estaríamos hablando de una legítima defensa colectiva fuera del sistema del Consejo de Seguridad, pero amparada por la Carta de las Naciones Unidas. Pues si el Consejo de Seguridad, por razones obvias, no puede adoptar una decisión debido al veto consistente y sostenido en el tiempo por parte de la Federación Rusa, esta es una opción posible y ya se ha utilizado en diversas ocasiones. Creo que hay más de 10 ejemplos en los que ha sido utilizados mayoritariamente durante la Guerra Fría. Y parte de lo que ha pedido Ucrania es precisamente entrar a la OTAN. Y hoy hay una reunión de la OTAN. ¿Eso se podría considerar allí o eso ya en este momento es iluso pensar que una acción así se pueda tomar? Bueno, descartar 100% algo, Alexandra, yo creo que eso siempre he sido muy enfático contigo. Yo nunca sería capaz de descartar algo 100%. Para mí sí me parece que las posibilidades son bastante remotas de que se dé una incorporación a una alianza militar. Pues uno de los requerimientos es que ningún Estado ningún Estado nuevo, ningún Estado miembro que aplica a ser parte de la OTAN esté dentro de un conflicto. Pues no se puede utilizar la alianza militar como un manto para meter a toda la alianza del Atlántico Norte dentro de un conflicto armado. Entonces, esa posibilidad es bastante remota, pero hay otras posibilidades que se pueden estudiar, y creo que una de las más importantes es la que está barajeando el secretario general Antonio Guterres, que es desplazar una misión. En este caso no sería una misión de mantenimiento de paz, sería básicamente desplazar a los cascos azules bajo un término nominal, sin un mandato específico. Pues para que haya una misión de mantenimiento de paz es necesario que haya una paz que mantener. Entonces, Exacto. estaríamos hablando de lo que en la jerga de derecho internacional y el derecho de las Naciones Unidas se denomina peace enforcement o peacemaking. Y ese es un tema algo bastante complejo. Esta mañana Rusia ha dicho que está dispuesto a negociar, pero está atacando Kiev. Ya está, acabamos de leer, a 3 kilómetros del Parlamento de Kiev. Ahora la agencia AFP publica que Putin está dispuesto a enviar una delegación a Minsk para negociar con Ucrania. ¿Qué significa esto? Que estén hablando de negociar, pero le están cayendo con todo. Eso pareciera que fuese que estuviesen planteando los términos de una rendición incondicional. Y a mí sí me gustaría hacer una aclaración. Yo creo que las reglas que se establecen a nivel de derecho internacional son bastante claras. El ataque despiadado que ha hecho las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en contra de un Estado soberano ni siquiera se puede calificar como legítima defensa. Para que una legítima defensa esté permitida por el derecho internacional, tiene que cumplir con dos criterios. Debe ser proporcional y debe ser necesaria. Proporcionalidad y necesidad. Si el objetivo de la operación militar era simplemente lidiar con una situación que ellos han denominado un genocidio en Donbass,
pues bueno, la acción militar debería ser proporcional y necesaria. Entonces, la proporcionalidad requería que únicamente se ocupara la región del Donbass. Ellos han llegado hasta Kiev, como tú bien acabas de decir. Están atacando Odessa. Inclusive, los reportes más recientes es que hay ciertas tropas que se están movilizando hacia la frontera de Polonia para tratar de, básicamente, cercar el territorio completo de un Estado soberano como lo es Ucrania. Entonces, aquí estamos ante una situación muy difícil porque una vez se activa el derecho aplicable en tiempos de guerra, que es el jus in bello, el derecho internacional humanitario, entonces se tiene que seguir una serie de normas específicas que incluyan el respeto a la población civil, que incluya, por ejemplo, si han tomado algún tipo de prisioneros, que se les conceda el estatus de prisionero de guerra, y también que no se utilice armamento que produzca sufrimientos superfluos, que también que produzcan daños a la atmósfera. En fin, hay un gran cúmulo de normas que yo estoy muy seguro que por la forma tan manifiesta en la que se violaron las normas que prohíben ir a la guerra, de ninguna manera se van a respetar las normas que rigen en tiempos de guerra. Entonces, plantear lo que parecieran estar planteando con este acercamiento, esta disposición a negociar, de enviar una delegación, pareciera ser que esta delegación entregaría los términos al presidente Zelensky de una rendición incondicional. Y es... No, te escucho, Alexandra, adelante. No, y que si puede Ucrania de verdad dar la pelea, porque militarmente hablando, ¿cómo se compara un ejército versus el otro? En este tipo yo te puedo hablar desde mi punto de especialidad, que es el derecho internacional público. Desde la parte de estrategia militar, yo creo que descansaría muchísimo más en un análisis de algún militar experto en operaciones de campaña y en conflictos convencionales, pero lo que yo sí te puedo decir, en base no a mi conocimiento como experto, sino a mi conocimiento como una persona que es observadora de estos temas, es que, pues bueno, estamos hablando de que comparativamente no hay, la comparación no cabe en materia militar. Estamos hablando de que Rusia es un estado que está nuclearmente armado, tiene armas nucleares, también tiene un muy buen manejo de armas de destrucción masiva, se pasa a armas químicas, armas biológicas, mientras que Ucrania es un ejército bastante respetable, pero en materia de efectivos están luchando contra un ejército que, número uno, tiene la iniciativa, está en ofensiva, ellos están llevando a cabo una guerra defensiva, me refiero a Ucrania, y esto requiere de la evolución de los tiempos. A medida de que empiece a consolidarse la resistencia ucraniana a la ofensiva rusa, y mientras Rusia tenga que continuar avanzando en su ofensiva militar, se tenga que continuar moviendo, se tengan que continuar buscando sus objetivos militares, a los altos mandos del ejército ucraniano, así como al liderazgo político, pues va a haber una oportunidad para que una fuerza armada organizada como la ucraniana, que ya ha estado bajo conflicto por los últimos 8 años desde la invasión de los estados de la Federación Rusa a Crimea, y también la invasión encubierta que han hecho a las regiones de Donetsk y de Luhansk en el Donbass, pues bueno, yo sí pensaría que tienen una oportunidad de llevar a cabo una batalla en el campo de la contrainsurgencia, o en el campo de lo que se denomina guerrilla warfare, de las guerras estas de guerrilla, básicamente, porque estamos hablando de que sí hay, que no estamos en una situación de balance entre dos fuerzas que son iguales, sino estamos en una condición que es bastante notable de desigualdad. Ayer la toma de Chernóbil causó conmoción, incluso todavía hoy en la mañana se estaban dando reportes al respecto. ¿Por qué es tan importante este punto? Bueno, tiene un elemento muy, muy importante de simbolismo. Y es un simbolismo muy fuerte porque, si bien, como bien recordarás tú y todos los radioescuchas, el desastre de la planta nuclear de Chernobyl fue un hecho que empezó a marcar un antes y un después en los avances en la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ese mensaje puede ir también muy de la mano con algo que se ha reiterado en los últimos días, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se ha reiterado en los foros principales de relaciones internacionales y de derecho internacional, y es que cuando Ucrania se constituye como Estado soberano, y esto es en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania tenía la tercera reserva de armas nucleares más grande del mundo. Tenían 5.000 ovejas nucleares. Es decir, en el papel, Ucrania era un estado nuclearmente armado. No obstante, los códigos para el uso de esas armas nucleares estaban en el Kremlin, estaban en Moscú. Por ende,
se podría discutir el hecho de que estuviesen nuclearmente armados, pero las armas están en Ucrania. Y se dio una negociación que fue muy, pero muy elaborada, en la que participaron el Reino Unido, participaron los Estados Unidos de América, la recién constituida Federación Rusa, para que Ucrania entregase esas armas nucleares. Y en ese momento, pues se da la firma del memorándum de Budapest, que le ofrece ciertas garantías de seguridad a Ucrania, entre esas que no iba a ser objeto de agresión y que no iba a ser objeto de ningún tipo de coerción de orden económico. Obviamente que durante los últimos 10 años, por ser conservador en mi estimación del tiempo, pues no hemos tenido esto, hemos tenido una postura que es contraria a la integridad territorial, contraria a la independencia política, en abierta violación al derecho internacional y en directa contravención con las leyes de la convivencia pacífica entre los estados y las leyes de humanidad. ¿Estamos a las puertas de una guerra que involucre a toda Europa o a una tercera guerra mundial? Es la pregunta que todos se hacen en las redes sociales. ¿Cuáles son los caminos que ve usted? ¿Qué opciones pueden ocurrir en los próximos días? Yo creo que si te digo una respuesta desde un realismo político, te citaría lo que le dijo Charles de Gaulle a Harry Truman cuando estaba en el proceso de adquirir una bomba nuclear. Ellos decían, tú estarías dispuesto a arriesgar Nueva York por París, y Truman guardó silencio en ese momento. Pues bueno, la realidad es que el mecanismo internacional, los sistemas de alianzas que están ahora mismo vigentes, van a tratar de controlar hasta donde sea posible la escalada. ¿A qué me refiero con esto? Pues no vamos a ver, la mayoría de los estados nuclearmente armados del mundo tienen una política de no first use, de no utilizar en un primer lugar, por ejemplo, armas nucleares. Entonces, las posibilidades que existen de que se produzca una escalada de forma acelerada, pues son bastante bajas, pero sí puede haber un aumento de tensiones, porque si se produce, por ejemplo, como el día de ayer se produjo, creo que fue en el Mar Negro, se produjo un ataque a un buque turco, y como tú bien conoces, Turquía es miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Entonces, actualmente existen comunicaciones entre la OTAN y las fuerzas militares rusas, precisamente en el interés de evitar algún malentendido que lleve a una escalada en la situación o que fuerce a la OTAN a entrar en el conflicto. Y ojo, yo quiero darle mucha tranquilidad a los radioescuchas, porque inclusive les puedo poner un ejemplo bastante interesante que fue durante la guerra de los Balcanes, durante la guerra de Yugoslavia, que la OTAN por error bombardeó la embajada china en Belgrado. Y eso no llevó a una escalada, eso no llevó, por ejemplo, por supuesto que fue un daño evidente y una violación evidente al derecho internacional humanitario, atacar una embajada de un estado que no era beligerante, era una violación al derecho internacional, pero en ese momento no hubo una escalada. La República Popular China no respondió de forma agresiva. Es más, por supuesto que se presentaron las respectivas protestas diplomáticas, pero esto no llevó a una escalada ni a un intercambio militar entre los estados involucrados en el incidente. Lo que te quiero decir con esto es que todavía existen avenidas abiertas, todavía está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todavía están los buenos oficios que pueda prestar el secretario general. A mí me ha parecido fantástico que el secretario general se haya guardado, que haya permitido primero que el presidente Macron y el canciller Scholz hayan llevado a cabo los buenos oficios para intentar que Ucrania y Rusia se sienten en la mesa de negociación, porque precisamente ahora que se ha producido un quebrantamiento de la paz, un acto de agresión, y que estamos ante una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, es cuando el sistema se puede activar y donde el secretario general puede jugar un rol muy importante. Yo creo que ahí es yo creo que es fundamental aquí recordarle a todos los radioescuchas que nuevamente el secretario general tiene una función muy, pero muy importante que jugar, pero también tiene un rol bastante limitado por los propios Estados miembros. Y yo sí reitero que yo nunca había visto a un secretario general. Yo he seguido lo que ha hecho Ban Ki-moon, he seguido lo que ha hecho Kofi Annan, Boutros Ghali, Javier Pérez de Cuellar, Dag Hammarskjöld, Kurt Waldheim, y ninguno había confrontado de una forma tan directa como lo ha hecho el secretario general Guterres a la Federación Rusa. Y recuerden que Rusia es un miembro permanente del Consejo. Básicamente, Rusia es uno de los estados que paga las cuentas de la Secretaría General, y es por ende más o menos como una suerte de jefe, no decía de jefe, sino como de supervisor del trabajo del secretario general. Entonces eso marca un momento bastante interesante en materia de los esfuerzos por llevar esto a una solución pacífica.
¿Y qué está en juego detrás de esta guerra? Y se lo pregunto porque muchos han comenzado a especular, bueno, mientras ellos van a estar ahí enredados y los gringos van a tener los ojos puestos en Ucrania, China ya está mirando a Taiwán y las Coreas también se está complicando la cosa. O sea, ¿estamos hablando de que esto puede generar otros conflictos o eso en este momento sería demasiado exagerado? Yo he estado siguiendo muchísimo la postura legal que va a ejercer la República Popular China, su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y por supuesto la postura que vaya a plasmar en la práctica política el presidente Xi Jinping, porque en materia jurídica, si ellos reconocen lo que está haciendo actualmente la Federación Rusa, eso podría llevar a situaciones similares, pero que vayan en detrimento de la integridad territorial china. Podríamos hablar de ¿Por que qué? Taiwán... ¿Por qué? Ahí me perdí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a poner el ejemplo de Donetsk para no complicarnos con la otra región que se ha autoproclamado república. Estamos hablando de que un grupo de personas, ante lo que ellos consideran que son violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, pueden proclamar unilateralmente su independencia y romper con una unidad territorial, en este caso Ucrania. Ucrania. Si China fuese a reconocer la legalidad de esa actuación, podríamos estar hablando de que el día de mañana el Tíbet, Xinjiang, Hong Kong o Taiwán digan exactamente lo mismo. El gobierno chino me está violando a mí los derechos humanos. Yo voy a hacer un referéndum de autodeterminación y voy a proclamar mi independencia. ¿Qué va a decir China? China, como todo Estado soberano, debe decir que ellos tienen derecho a preservar su integridad territorial. Que todas estas personas, si bien no pueden ejercer la autodeterminación externa, tienen autodeterminación interna, tienen autogobierno, se respeta sus derechos. Y por ende, ellos van a querer preservar su integridad territorial. Lo que ha planteado la Federación Rusa con lo que están haciendo en el Donbass es precisamente una afrenta directa a un principio central de la política exterior china. Por eso, no hemos escuchado, por ejemplo, al embajador de China ante las Naciones Unidas condenar de forma directa, pero tampoco ha apoyado la postura de la Federación Rusa. Entonces, eso podría llevar a un proceso bastante, pero bastante difícil políticamente hablando y jurídicamente hablando, porque se podrían formular este tipo de tesis legales para de una u otra forma justificar un acto de secesión correctiva o remedial secession, como se utiliza el término en inglés. Sobre el tema de las Coreas, pues bueno, también es una situación bastante delicada. También está el escenario estratégico de Corea del Norte, porque Corea del Norte, como bien recordarán los radioescuchas, comparte fronteras tanto con la Federación Rusa como con China. Entonces es un prospecto de un conflicto armado entre la República de Corea y la República Democrática de los Pueblos de Corea, y en donde uno es un estado nuclearmente armado y el otro no lo es, también adiciona la presión adicional a la comunidad internacional. Lo que yo creo que estamos viviendo en este momento es un intento por parte de un régimen cleptócrata, autoritario, que viola de forma constante los derechos humanos, que viola de forma constante el derecho internacional, por precisamente reestructurar el orden liberal internacional, por reestructurar el orden legal internacional que establecimos los estados en 1945, que el doctor Ricardo J. Alfaro llamó el nuevo orden jurídico internacional. Cuando Alfaro se presenta a San Francisco, a la conferencia de San Francisco, Alfaro tiene una de las discusiones más interesantes que se dan con respecto a la prohibición de la guerra. Alfaro no creía que se tenía que plasmar la prohibición del uso de la fuerza en términos negativos. Él decía que teníamos que plantearla en términos positivos, que todos los estados de forma colectiva debíamos resistir la agresión. Aquí estamos hablando de que, pues bueno, la comunidad internacional tiene que tratar de preservar lo que nos quedan de sistemas liberales, de sistemas democráticos, sistemas que respetan los derechos humanos, porque lo que estamos viendo es una involución, estamos viendo un retroceso a los sistemas imperiales, donde en el pasado, cuando Venezuela tenía una deuda con Gran Bretaña enviaba unos navíos y bombardeaban Caracas. Que en el pasado, cuando existía una deuda por un tema entre Colombia, Nueva Granada y los Estados Unidos invocaba el Tratado Mayarino-Bitlac e intervenía militarmente en Panamá. Estamos hablando de que ese tipo de construcciones legales han sido proscritas a partir de 1945 y es inverosímil que alguien esté utilizando las mismas construcciones legales que fueron establecidas por la comunidad internacional para impedir ese tipo de abusos, para precisamente abusar de un Estado que, por no tener el mismo poder militar, no se puede defender de la forma en la que todos queríamos que ese Estado se defendiese. Estamos ante una violación de verdad flagrante de la legislación internacional.
¿Por qué tiene que preocuparnos a los panameños lo que está ocurriendo en Ucrania? Y le hago la pregunta porque mucha gente me dice y me han escrito de que ¿por qué le damos tanta importancia al tema, algo que parece tan lejano? ¿Qué le responde? Bueno, yo les diría, primero que todo, yo diría que nosotros somos un estado especialmente afectado por la agresión. Yo en conjunto con la doctora Marixa Lazo estoy trabajando en un proyectito bien interesante que estamos viendo básicamente la historia del intervencionismo en la República de Panamá. Y Panamá tiene una peculiaridad. Panamá, antes de ser república, antes de constituirse en Estado libre, independiente y soberano, 1903, nosotros éramos objeto de intervenciones militares por los Estados Unidos a través de un tratado que ni siquiera ningún panameño había firmado, que era el Tratado Mayarino-Bitlac. Si seguimos y nos vamos a la Constitución de 1904, Panamá tenía una cláusula que le permitía a los Estados Unidos intervenir militarmente en Panamá. Teníamos el Tratado Hey-1-Barila, que tenía una cláusula intervencionista en el artículo 23, si la memoria no me falla. Tuvimos que tener el concierto de hombres brillantes que iban desde Justo Arosemena, que pasaron por un Eusebio A. Morales, que pasaron por un Armodio Arias Madrid, por un Ricardo J. Alfaro, por un Jorge Llueca, por un Carlos López Guevara, que plantearon desde el punto de vista legal internacional un interés bastante importante por negar este tipo de actuaciones que eran contrarias a la ley internacional. Yo te puedo recordar un incidente que está muy bien recogido por los libros de historia aquí en la República de Panamá, que fue cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, el entonces canciller de la República de Panamá, el doctor Jorge Llueca, se presentó a las Naciones Unidas y hace un discurso en el que él critica de forma abierta la violación del derecho internacional por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces nosotros, habiendo sido un Estado víctima de agresión en 1989, dicho sea de paso, nosotros deberíamos estar muy interesados en lo que está sucediendo acá, porque precisamente habiendo vivido lo que es una agresión, habiendo tenido que enterrar a nuestros compatriotas por un acto de agresión que estuviese justificado o no legalmente, era un acto ilegal bajo el derecho internacional, nosotros por supuesto que debemos condenar de la forma más enérgica cualquier tipo de acto de agresión. Y si me permites hacer un comentario sobre el comunicado que sacó Esa era mi siguiente pregunta. Adelante, te escucho. Esa era precisamente que cómo reaccionaba el comunicado emitido por Panamá ayer, casualmente. A mí me gusta leer mucho entre líneas y me gusta también mucho descansar en los análisis comparativos. Si comparas el comunicado de la República de Panamá con comunicados como por ejemplo el que emitió la Cancillería de Guatemala, que emitió la Cancillería de la República Dominicana, y vamos a citar otro aliado, ahora que estamos en los tiempos de la Alianza por el Desarrollo en Democracia. Tanto los comunicados de la República Dominicana como el comunicado de Costa Rica mencionan textualmente a la Federación Rusa. El comunicado que emitió la República de Panamá ni siquiera menciona la palabra Federación Rusa y tampoco menciona agresión. Y no nos confundamos, el hecho de que la República de Panamá tenga un instrumento que se llama el Tratado de la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá y el Protocolo de la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, no implica que ante una violación manifiesta de derecho internacional la República de Panamá no pueda hacer el pronunciamiento que corresponde. Les pongo un ejemplo. Hay otros estados neutrales. Panamá no ha proclamado su neutralidad, ha proclamado la neutralidad del canal y se puede hacer una construcción de que Panamá es neutral. Un estado neutral como Moldavia, salió su ministra de Relaciones Exteriores el día de ayer condenando de la forma más enérgica la agresión rusa y como estado neutral poniéndose al servicio de todos los ucranianos que estuviesen siendo objeto de algún tipo de desplazamiento forzado producto del conflicto armado. Entonces, yo sí creo que en este tema es necesario dejarse de paños tibios. Aquí lo que estamos frente es a una agresión, una violación del derecho internacional. No se puede utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial de un Estado. Entonces, como si el día... Faltó contundencia a su juicio. A mi juicio faltó contundencia y yo referiría a la mayoría de los comunicados que han emitido la mayoría de las cancillerías, inclusive por presión pública. Por ejemplo, la República de la Argentina tuvo que sacar un segundo comunicado porque precisamente la presión que había desde el sector académico para precisamente exigirle a la República de la Argentina que cambiara el tono de su pronunciamiento, pues se materializó en un cambio del tono. Entonces estamos viendo pues que ciertos estados que han ido desarrollando vínculos bastante cercanos con la Federación Rusa, pues están tratando de abstener en hacer un pronunciamiento claro y yo sí creo que un estado como Panamá debe estar del lado de la democracia, debe estar del lado de los derechos humanos y debe estar del lado del derecho internacional.
Te cito un ejemplo final. Micronesia esta mañana rompió relaciones diplomáticas. Micronesia, estamos hablando de Micronesia, un estado muy pequeño, Micronesia, rompió relaciones diplomáticas con la Federación Rusa por un acto de agresión. Los estados como Panamá, los estados amantes de la paz, los estados que respetamos el derecho internacional, no podemos permanecer callados cuando se produce una violación manifiesta del derecho internacional. Seguramente esto va a dar mucho de qué hablar y vamos a tener más oportunidades para seguir analizando lo que está pasando en Europa. Le agradezco al profesor Alonso Ulloa por estar esta mañana aquí en Radio Panamá, explicándonos a nosotros y a los oyentes sobre lo que acontece allá y también esa parte cuestionando la posición de Panamá, la falta de contundencia en ese comunicado emitido ayer. Gracias por estar aquí. Que tenga buen fin de semana. Gracias, igual. 8:31 minutos de la mañana. Tenemos que hacer una breve pausa para publicidad. Al regresar vamos a relajar un poquito la mañana. Vamos a hablar del carnaval. Vamos a hacer un recorrido fascinante a través de la historia del carnaval, a través de la música. Ya volvemos.